Bienvenidos a Encuentros con Dios. Prepárate para escuchar Palabra de Dios. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios 12. Primera Corintios 12, versículos 7 y 10. Bien, dice así la palabra del Señor. Vamos a hablar ahora en esta tarde-noche, activación del don de profecía. 1 Corintios 12, 7, 10 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. El 10. Y aquí están las manifestaciones. A otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Aquí tenemos, hermanos, la primera clasificación de dones de inspiración. ¿Cuáles son? Profecía, lengua e interpretación de lengua. ¿Cuál es el más poderoso? ¿Cuál es el que debemos de pedirle a Dios con mayor fuerza? El don de profecía, ¿verdad? El don de profecía. El don de profecía, hermano, es una articulación inspirada del pensamiento de Dios a través de una boca prestada, dada en nuestro idioma natal. No es algo que yo pienso, algo que razono, algo que yo medito para decirlo, sino que viene de presto un pensamiento de Dios a nuestra mente y ocupa nuestra garganta, nuestra voz, para articular ese pensamiento. Tiene tres propósitos el don, y eso lo vemos en 1 Corintios 14:3, y dice: pero el que profetiza habla a los hombres. Mire qué interesante, por eso es un don maravilloso, ¿verdad? Porque nos permite comunicarnos con nuestros hermanos o con la persona a la cual Dios quiere bendecir con algún mensaje. Dice: pero el que profetiza habla a los hombres, ¿con qué propósito? Para edificarlos, es decir, para afirmarlos, para exhortarlos, es decir, retarlos, y consolarlos. En otras palabras, animarlos. Ahí se reduce el don, en esos tres propósitos. No tiene ningún tipo de revelación, solamente edifica, exhorta y consuela. Y lo hace en el idioma natal nuestro, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar, hermanos, sobre cómo activar el don de profecía. Lo que estoy por compartir, hermano, también tiene que ver con los otros dones, porque estos son puntos muy generalizados, ¿no? Que abordan no solamente el don de profecía, sino todos los dones. Cómo poder activar no solamente este don, sino todos los que hemos considerado y los que aún estamos pues por hacerlo. Primero, fíjese bien, hermano, no debemos de ser ignorantes de ellos. La palabra lo dice en 1 Corintios 12:1. ¿Qué dice allí, amado? No quiero, hermanos. Fíjese cómo empieza el apóstol Pablo. No quiero, hermanos. ¿Qué es lo que él no desea para con la iglesia? Que ignoremos acerca de los dones del Espíritu. Cuando habla de ignorar, quiere decir que no hay preocupación por conocerlos, por enseñarlos, por estudiarlos, ¿verdad? El conocimiento lo que persigue es precisamente sacarnos de ciertas ignorancias, ¿verdad? En algunos aspectos a los cuales queremos nosotros compartir. Entonces, aquí el apóstol Pablo dice: yo necesito que ustedes aprendan, conozcan los recursos espirituales que están a disposición de ustedes. Y uno de esos recursos son los dones del Espíritu. Yo los dones del Espíritu, hermano, son para mí, a mi forma de ver, no es que algo así lo dice la Escritura, no, eso es lo que yo he aprendido, ¿verdad? Por lo que he leído, que los dones es la manifestación de la presencia de Dios. Los dones son la manifestación del poder de Dios, mientras que el fruto es la manifestación del carácter de Dios, ¿verdad? Entonces eso es algo maravilloso, poder no solamente
conocer de una forma teórica a Dios, sino también de una forma experimental. Los dones persiguen eso, que dejemos de hablar de Dios, que dejemos de conocer a Dios de una forma teórica, sino que lo experimentemos, ¿verdad? Que tengamos experiencias maravillosas con Él, ¿verdad? Los dones persiguen eso. Por eso es que ahí el apóstol dice, no quiero que los ignore. La ignorancia, hermano, lamentablemente lleva a un pueblo con amplia riqueza y bendición a vivir pobremente. Lleva a un ejército a la derrota cuando tiene los recursos para vencer, para obtener la victoria. Pero todo redunda en la falta de conocimiento. Y esa es una de las cosas que el enemigo ocupa muchas veces para destruirnos, hermano, la ignorancia. Entre más conocemos, hermano, más poder tenemos a nuestra disposición en cuanto a conocer los recursos que Dios nos ha dado. En Oseas capítulo 4, 6 dice que el pueblo perece, es destruido por falta de ¿qué, hermano? Por falta de conocimiento. Por eso es que aquí el apóstol dice, yo no quiero que ustedes ignoren el poder de Dios desatado a través de los dones, porque su ignorancia los va a llevar a la destrucción, a vivir limitados, ¿verdad? A vivir, ¿cómo le diría? Llenos de temor ante las pretensiones del enemigo, que es de detenernos, destruirnos y no usar ninguna arma para defendernos, cosa que no debe de ser así, ¿verdad? Dios nos quiere debidamente equipados, armados, y que utilicemos esas armas para defendernos. Los dones son herramientas, hermanos, en el servicio a Dios. Así que ahí tenemos lo primero que debemos, cómo activar el don, obviamente es conocerlos, aprender de ellos. Si usted está en una congregación donde jamás ha oído usted de los dones, aunque los tenga, usted jamás va a operar en ellos. ¿Me escuchó? Es como una persona que ha heredado, hermano, una gran fortuna, pero nunca se le dice que es heredero de la misma. Muere pobre siendo rico. Eso es lo que hace la ignorancia. Así que, hermano, que Dios nos guarde de eso. Por eso es muy importante el conocimiento, ¿verdad? Así que esa es una de las formas como activar los dones. Primeramente, conociendo el don o los dones. Segundo, debemos, hermano, no solamente conocerlos, sino que también debemos de ser instruidos en el ejercicio del mismo, que es parte del conocimiento. Porque aquí lo que se pretende con este estudio no es solamente decirle lo que es el don, sino cómo ejercitarlo, hermano. Que al final del día usted sepa cómo ejercer de una forma correcta el don y poder ser de bendición para demás personas. En 2 Timoteo 2:15 dice la palabra: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y escuche esto, ¿qué dice? Que usa bien la palabra de verdad. Aquí este versículo, hermanos, se enfoca a la palabra de Dios, pero el principio se aplica a todo don o llamado que Dios nos ha dado. Nuestra responsabilidad es saberlos usar y usarlos bien, porque hay personas que pueden tener dones, los usan, pero los usan mal. ¿Me escuchó? Entonces debemos de aprender la forma correcta de usar cada don. No es solamente cuestión de decir, bueno, ya tengo ese don, ya puedo usarlo. No así, de ir a usarlo como quiera. No, momento. La palabra nos dice la forma como debemos de operar en ellos. Y el éxito en el ejercicio de los dones está
influir en esos principios, hermano. No hacerlo a mi manera, sino a la manera de Dios, que es ahí donde viene la bendición. Entonces, ese principio se aplica a todo don, ¿verdad? A todo ministerio que Dios nos da, no solamente el hecho de predicar, el enseñar, sino también el ejercicio de cualquier otro ministerio o don. Debemos de saber usarlo y usarlo bien. Así como dice ahí, que uses bien. No solamente dice usar la palabra, no, también dice que uses bien la palabra de verdad. Entonces, eso implica ejercicio e instrucción. Amén. Esa es, hermano, como repito, una exhortación que no es solo para el buen desempeño en la palabra, sino en todo lo relacionado a la obra y recursos de nuestro Padre. Yo puedo tener un arma de fuego, hermano, pero si nadie me instruye cómo usarla, yo me puedo hacer daño incluso a mí mismo con ella. ¿Me escuchó? Yo puedo saber teóricamente cómo funciona un arma de fuego. Yo puedo palparla, ¿verdad? Pero si nadie me dice la forma como yo me debo de parar, cómo yo me debo de enfocar con ella, etcétera, entonces, hermano, yo mismo me puedo hacer daño. Y ya hemos visto ejemplos así trágicos, especialmente en los niños que toman armas y se hacen daño, ¿verdad? Porque no saben cómo utilizarla. Un claro ejemplo de que muchas veces nuestra ignorancia nos puede llevar a usar algo poderoso para detrimento en la obra de Dios, hermano, y traer descrédito, ¿verdad? Por no saber usar bien el don. Bueno, una vez conocido el don, hermano, y que se nos instruya de cómo usarlo, ¿verdad? También parte de nuestra responsabilidad es que debemos de procurarlos, hermano. Debemos de procurarlos. Allí en 1 Corintios 12, 31, ¿qué dice, amado? ¿Qué dice? Mire, procurad pues los dones mejores, y aquí estamos hablando de uno en particular, que es la profecía. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Pero ahí tenemos esa expresión de procurar. ¿Qué significa procurar? Es hacer lo posible, escuche bien esto, para realizar o conseguir algo. A eso se refiere con la palabra procurar. El procurar el don o los dones implica desearlos. A eso se refiere con procurarlos, desearlos. Hay personas, hermano, bueno, ya hemos enseñado que no hay ningún hijo de Dios que no tenga por lo menos un don. Y el don de la profecía es uno de ellos, que Dios ha bendecido a la iglesia con ese don. Todos podemos profetizar. ¿Me escuchó? Todos los que estamos aquí y que tenemos al Espíritu Santo podemos fluir en un momento dado en el don de la profecía. Todos los creyentes tienen acceso a ese precioso don. Pero hay que anhelarlos, hay que desearlos. Yo le pregunto a usted, en sus oraciones, ¿qué pide? ¿Ha pedido alguna vez algún don? Usted está bien ubicado, porque es la voluntad de Dios que pida eso. Por eso dice, procurad, y parte del procurar implica desearlos. Mi deseo me lleva a qué también. Bueno, ahí en Mateo 5, 6, ahí habla precisamente de ese principio de desear algo, y Dios, hermano, obra de acuerdo a nuestra hambre, a nuestra sed por las cosas espirituales. Dice en Mateo 5, 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque, aquí está la promesa, porque ellos serán saciados. Mire, pero si nosotros no mostramos ningún tipo de interés ni deseo de fluir en algún don, ¿usted cree que el Espíritu Santo se va a sentir en la libertad de usarlo aunque tenga el don? No, porque requiere la colaboración tanto divina
como propia, la humana. Somos colaboradores con Dios. A Dios le place, hermano, hacer eso, ¿verdad? No es que Dios necesita de hombres. No, Él es autosuficiente, Él es soberano, Él puede hacer lo que quiera, solo Él. Él no necesita ni tampoco ángeles ni arcángeles para que los defienda, nada. Él es todopoderoso, hermano. Pero Él le place que trabajemos con Él. Mire qué privilegio. Entonces, allí nos da el arma, allí nos da un regalo, pero ¿cuál es mi responsabilidad? Procurarlos, desearlos, anhelarlos, tener hambre por esas cosas espirituales. Ustedes, bueno, todos aquí hemos tenido momentos en los cuales nos hemos sentido hambrientos, hermano, y a veces hasta nos hemos despertado así. Yo no sé cuántos de ustedes en medio de la noche, ¿no?, se ha despertado con hambre. ¿Y usted qué hace? ¿Se queda con esa hambre allí? No, usted va a buscar a ver qué ha quedado ahí en la refri o algo, ¿no?, para poder saciar un poco el apetito. Entonces, fíjese bien, hermano, el hambre nos lleva a buscar algo, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Por eso es que así se activan los dones. Cuando yo deseo, cuando yo anhelo, ese anhelo me hace buscarlo, hermano. Y como bien dice la Escritura, si tú buscas al Señor, Él se va a dejar encontrar por ti. Porque todo aquel que busca, encuentra, ¿verdad? Y parte también de eso, de procurar, no es solamente el desear, sino que también eso me lleva a pedirlo, a pedir. Cuando hay una necesidad, obviamente nosotros vamos a una persona y decimos: yo necesito esto, ¿verdad? Que usted supla esta necesidad que yo tengo. O sea, mi necesidad me lleva a pedir. Esa es una invitación a la oración. ¿Me escuchó? Yo no entiendo por qué a veces uno dice: es que a mí me cuesta orar. Es que usted no está bien enfocado. Si usted estuviese bien definido en sus necesidades, créame que el tiempo se le hiciera corto en la oración. ¿Me escuchó? Porque usted sabe sus necesidades. Y repito, es mi necesidad la que me lleva ¿a qué? A pedir. Así que cuando hay gente que dice que no le cuesta orar, pues yo digo: quizás no están necesitados, digo yo. Quizás no tienen ninguna necesidad, ¿verdad? Pero eso es mentira. Porque todos somos necesitados acá. Y entonces, ¿por qué no pide? Y entonces, ¿por qué no le gusta orar? ¿Verdad que somos muy, no sé, hermano, raros nosotros? Que ahí estamos en tiempos de oración. Qué aburrido, yo digo, pues que esta gente como que no ha focalizado todavía bien su necesidad, y por eso es que está sin palabras. Pero si no es algo físico, yo le digo que las palabras le faltan para pedirlo. ¿Se da cuenta? Entonces, hay que pedir. En Lucas 11:13, así se activan los dones, hermano. Deseándolos, pidiéndolos. Dice aquí Jesús: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se los, claro, a los que se los pidan. Entonces, si no ha manifestado un don, es porque no ha pedido que Dios le ayude a manifestarlo. Es porque no ha estado en una sintonía perfecta con Dios. Bueno, no perfecta, no ha estado en una sintonía con Dios, de tal manera que Él indique el momento, el lugar o las personas en las cuales pueda usted ejercer su don. Y eso nos pasa muy seguido, hermano. La falta de comunión con Dios nos hace perder muchos privilegios y privamos a muchas personas de bendiciones, hermano, por no estar en sintonía con el Espíritu. No hay a Dios a veces a quien acudir para poder bendecir a una persona, ¿no? Curiosamente dice que si nosotros no lo hacemos, las piedras lo harán. Ese es un reto para nosotros, una palabra confrontativa, ¿verdad? Hermanos, no necesita Dios acudir a otras personas. Tiene su pueblo, somos parte de Él. Que Él nos use para bendición de otras personas, sea un instrumento de bendición, que fortalezca, que consuele, que anime, que exhorte al hermano, al vecino, etcétera, al que tiene ahí a la par,
Bendígalo con una palabra del cielo, hermano. Y créame que no hay mayor satisfacción que sentirse útil en el reino, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que el Señor dice: yo te voy a dar la manifestación, pero tenés que pedírmela, dice el Señor. Hay que pedirla. Santiago 4:2 también enfatiza que muchas veces no recibimos porque no pedimos. Ahí lo dice claramente: pero no tenéis lo que deseáis. Eso es algo que yo me he puesto a pensar en ese versículo, porque si es algo que yo deseo, eso me debe de orillar a mí a actuar, ¿no cree usted? A pedirlo, a buscarlo. Pero allí dice: pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, dice. En otras palabras, porque no orás, no le pedís a Dios, que es el dueño de todo recurso, esa bendición. Usted no le puede ir a pedir a un pastor, a un líder, una bendición espiritual. No, porque nosotros no somos la fuente de la bendición. Nosotros somos soportadores de la bendición, pero la fuente de la bendición es Dios mismo. Por eso es que debemos de ir a la fuente, a nuestro Padre Celestial. Por eso es que Jesús dijo, ¿verdad?, que nadie llega al Padre si no fuera por Él, que es el camino. Si usted tiene deseo de tener acceso a lo sobrenatural, es por la vía de Jesucristo, no por la vía de un pastor, no por la vía de un líder, no por la vía de otro hermano, consejero. Ellos pueden orientarte, pero nos vemos imposibilitados de dar algo que no podemos dar porque no lo tenemos. No somos la fuente. No somos la fuente. Por eso es que debemos de ir a la fuente, a nuestro Padre Celestial, que es el dador de toda bendición, dice Santiago 1:7. Toda bendición celestial. Entonces, ahí podemos darnos cuenta, hermano, que eso del procurar está hablando de desear y pedir. No tenéis lo que deseáis porque no pedís. Debe de haber una concordancia, ¿no?, entre el deseo y la petición. El deseo te debe de llevar a pedir, ¿verdad? Entonces es algo natural y algo lógico. Pero ahí tenemos ese versículo, ¿no?, que dice: no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Bien raro, ¿verdad, hermano? Porque repito, ese deseo me debía de llevar naturalmente a ser pedigüeño, hombre. Pero aquí dice, ¿verdad?, aunque deseáis algo, no lo obtenés porque no tenés tiempo para orar. Y habiéndolo de ese punto de vista, es cierto. A veces estamos tan afanados en este mundo que nos olvidamos de aquel que necesita mayor atención, que es Dios, de quien dependemos, hermano, ¿verdad? Entonces, esta es una invitación que el Señor nos dice, ¿no? Si quieren ustedes las bendiciones espirituales, ustedes tienen que invertir tiempo en la presencia de Dios y pedirle a Él esa bendición. Y Él dice: yo te lo voy a dar. Si tu padre, siendo malo, imperfecto, etcétera, te sabe dar cosas buenas, cuanto más tu Padre, que es perfecto. Bien, también, hermano, esto es una cosa bien interesante, que este deseo, ¿verdad?, por lo sobrenatural y el pedir a veces nos lleva a ser un poco más radicales, ¿cómo le diría? Llegar a situaciones un poco más extremas, ¿no? Me refiero al ayuno, ¿verdad? Me refiero a abstenerme de cosas por obtener otras, ¿verdad? Entonces, el deseo me lleva no solamente a orar, sino que a veces me lleva a hacer ejercicios de piedad, como lo es el ayuno, ¿verdad? Para poder obtener, ¿qué? Una bendición espiritual, la manifestación de la presencia de Dios. Mire, hermano, en la palabra de Dios hay ejemplos de personas que antes de recibir o tener una experiencia espiritual se metieron en oración acompañado al ayuno. Bueno, usted conoce la historia de Moisés, ¿verdad? Un hombre muy usado por Dios en diferentes dones. No solamente dones de inspiración, dones de revelación, sino también dones de poder. Moisés estaba equipado, hermano. Un hombre muy equipado, con
sin temor a equivocarme, que ya tenía todas las manifestaciones de los dones del Espíritu, ese siervo de Dios. Obviamente el llamado lo ameritaba, pero era un hombre que tenía hambre. No era así por así, ¿no? Era un hombre que tenía hambre por las cosas espirituales. Era un hombre que se metía con Dios. Allá se iba a los montes a pasar 40 días, hermano, en ayuno y en oración. Y cuando regresaba ese hombre venía transformado, que hasta la cara se le cambiaba. Mire el poder de la oración y el ayuno. Qué cosa más maravillosa, ¿no cree usted? Poder, hermano, evidenciar la presencia de Dios en tu vida a través de la oración y el ayuno. Un día, pues ahí estaba en ese afán Moisés, ¿no? De indagar, de inquirir en la presencia de Dios, y le dijo esto al Señor. Allí en Éxodo 33, 18 tenemos esto cuando le dice al Señor. Fíjese bien: te ruego que me muestres tu gloria. ¿Qué estaba haciendo allí Moisés? Obviamente él estaba en comunión con Dios. Él estaba orando. Él estaba buscando diligentemente a Dios. Se había apartado de la multitud, hermano, y había buscado el monte Sinaí, y allí estaba en la presencia de Dios y decía: yo quiero que me muestres tu gloria. ¿Qué reflejaba ese hombre? Un anhelo y un deseo por las cosas espirituales. Él no tenía hambre por cosas materiales. Él tenía hambre por cosas espirituales, hermano. A pesar de que las disfrutó, porque fue criado en la mejor corte de aquellos tiempos, ¿verdad? Fue disciplinado, fue instruido por los mejores maestros que tenía Egipto. Él disfrutó los deleites, hermano, de Egipto. Pero cuando tuvo la oportunidad de experimentar al creador de todo, él dijo: yo me quedo con esto. Y por eso es que en Hebreos 11 dice que él dice que dejó las cosas de Egipto con tal de buscar al invisible, y permaneció firme, ¿verdad? Entró en él un hambre por eso. Y bueno, estas expresiones lo describen como una persona hambrienta por las cosas espirituales. Y él decía: te ruego. Y esa palabra te ruego no es una oración así, hermano, vaga, débil. No, ese ruego es algo insistente, algo agónico. Cuando llegaban aquellas personas ante Jesús y le pedían algo por alguna necesidad apremiante, que decían: te ruego que ayudes a mi hijo, o te ruego que ayudes a mi hija. Personas afligidas. Pues este hombre estaba afligido, no por obtener cosas personales, no para que Dios le supliera alguna necesidad física o material, sino porque deseaba conocerlo. Te ruego, te insisto. A mí me recuerda mucho al dicho de Jacob, cuando dijo: yo no te voy a dejar. Cuando estaba luchando, ¿no?, con aquel ángel, y le dijo, y ya estaba dañado, y aún con todo ese: yo no te voy a dejar hasta que me bendiga. Son personas hambrientas por las cosas espirituales, hermano, y son las que Dios sacia. Porque después de esa petición, usted ya conoce la historia, ¿verdad? Dios le mostró, hermano, a nadie, fíjese bien, Dios se ha revelado tanto así como a Moisés, hermano, que dice la palabra que vio las espaldas de Jehová. No así su rostro, porque no hay quien vea el rostro de Dios, porque puede morir, ¿verdad? Va a morir, de hecho, ¿verdad? Entonces solamente las espaldas vio. Pero ¿verdad que suplió el hambre? ¿Verdad que atendió a la súplica? ¿Se da cuenta cómo se activa lo sobrenatural?
cuando yo procuro eso en mi vida, Dios no te va a dejar así en visto, hermano. Si vos te metes con Dios y le decís: Padre, yo te ruego que me muestres estas bendiciones espirituales, ¿tú crees que Dios va a dejarse esperar? No, porque lo que estás pidiendo está de acorde a su voluntad. Porque no estás pidiendo cosas materiales, estás pidiendo cosas espirituales. Entonces es algo con lo cual vos podés tener la plena seguridad de que Dios te va a responder. Porque lo que estás pidiendo es algo que Dios desea, que lo conozcas más, que experimentes más de Él. ¿Quién era otro hambriento con la presencia de Dios, hermano? David. Quiero que vaya conmigo al Salmo 63, por favor. Y fíjese cómo se van activando las cosas sobrenaturales cuando se tienen las actitudes correctas, cuando se tiene el hambre, cuando se llega a pedir, pero no solo pedir, sino meternos incluso a una oración agonizante y hasta ayunar por ello. Salmo 63. Salmo 63. Mire lo que dice. 1:3. Dios, Dios mío eres tú. ¿Qué dice allí, amado? Fíjese que el contexto de este salmo es que David estaba huyendo del rey Saúl porque este hombre lo quería ver muerto, había entrado en celo, ¿verdad? Entonces lo miraba a él como un rival. Entonces lo quería ver muerto, lo estaba persiguiendo. David se había refugiado en el desierto de Judá, y en uno de esos lugares donde él huía, pues él escribe ese salmo. Y mire lo que él dice, hermano. Es algo maravilloso, porque a pesar de que estaba siendo perseguido, él no estaba diciendo: por favor, Señor, libérame del que me persigue, cortale la cabeza, Padre. No, mire cuál era el anhelo de ese hombre. 63:1. Dios, Dios mío eres tú. Aquí tenemos, miren lo que sucede cuando nosotros buscamos a Dios. De madrugada te buscaré. Esto ya no es una oración así del tirador, ¿verdad, hermano? Una oración así ocasional. Una oración que a veces se hace cuando uno va a comer, ¿verdad? Que Padre, gracias por estos alimentos, amén, y polongón para adentro, ¿verdad? No, ¿verdad? No, aquí dice: de madrugada te buscaré. Y usted sabe que cuando uno anda buscando algo, se lleva algo de tiempo. De madrugada te buscaré, mi alma. ¿Y por qué lo buscaba? Ahí está, mire, era un hombre hambriento. ¿Hambriento de qué? De poder humano, que lo liberara a él. No. Dice: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. Él estaba en el desierto, por eso decía eso. Para ver ¿qué? Tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Mire qué hermoso. Él era un hombre hambriento por las cosas de Dios. Él ya había visto el poder de Dios. Así como yo te he visto en el tabernáculo, así como tú te manifestabas con aquellas nubes preciosas, ¿no? Cómo direccionabas a tu pueblo, cómo hablas tú a través del propiciatorio. Él había sido testigo de todas esas manifestaciones. Por eso dice: para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Él ya había tenido experiencias con Dios y quería más. Yo no sé usted, pero a medida de que nos entramos a lo espiritual, nos quedamos como picados, que queremos más. De hecho, hay una alabanza, un coro que cantamos que dice: yo quiero más de ti, Señor. Porque Dios nos hace probar los deleites de su gloria, y como que nos da más hambre. Es como cuando te dan a ti como una probadita, ¿verdad? Porque son bien astutos los vendedores. Allí en los súper, los bandejitas, y te ponen ahí los pedacitos, ¿verdad? Pruebe este quesito, ya va a ver qué rico, ¿verdad? Y de repente vos probás ese pedacito y ya después estás comprando el gran pedazote.
Porque probaste. Y lo mismo sucede con Dios. Él nos permite probar cosas chiquitas a veces con Él. Pero eso con intención ¿de qué? Para despertar en nosotros mayor hambre, mayor intensidad para buscarlo a Él, hermano. Y bueno, así era David. Por eso dice, de madrugada te buscaré. ¿Por qué? Porque yo ya te vi, Señor, yo ya he visto tu poder, ¿verdad? Entonces, él estaba hambriento por la presencia de Dios. Y obviamente, hermano, Dios se manifestaba en David de una forma maravillosa. Y Dios respondía a David. Era un hombre, por eso es que dice, fíjese que David no era un hombre perfecto, hermano. Habían personas en la escritura más santas que David, que vivieron en santidad. Por ejemplo, José, el ejemplo de Daniel. No tenemos registros de algo malo que ellos hayan hecho, ¿verdad, hermano? El caso de David es todo lo contrario. Sí tenemos pasajes bastante duros que él vivió, pero sin embargo a ninguno se le dice que era conforme al corazón de Jehová. Fíjese que ni siquiera a Moisés se le dijo eso, que tenía un corazón conforme al corazón de Jehová. Fue algo ya particular, ya natural en David, que enamoraba a Jehová. Yo digo, qué maravilloso, ¿no? La relación de Dios con el ser humano. Dios responde, hermano, a nuestro anhelo y deseo por conocerlo. Y Él también nos anhela celosamente. ¿Me escucha? Él te anhela a ti. Y obviamente Él desea que ese anhelo que Él tiene por ti, tú también lo tengas, ¿verdad? Entonces esa es una relación como de pareja. Por eso es que se nos dice que nosotros somos la novia del Cordero. Y usted sabe que cuando uno anda de novios, uno no puede dejar de pensar por el ser amado, por el cual uno está enamorado. Uno lo ve en la sopa, uno lo ve en la carne, uno lo ve en cualquier parte, ¿verdad? A esa persona. ¿Por qué? Porque uno está enamorado, ¿verdad? Enamorado, ¿verdad? Y aunque para otros no sea la persona bonita, pero si a uno le gustó, pues ¿qué le importa la opinión de los demás, ¿verdad? Porque el amor así es. Enamorémonos de Dios, hermano, para verlo en todas partes, para que no pase desapercibido, para que Él no sea ignorado. Yo así le digo, bueno, usted que ya está casado y ya consiguió lo que quiso, ¿no? Con la mujer o con el hombre con el cual ya se casó, ¿verdad? No me va a dejar mentir que no le dio agua, pues, ¿verdad? No le dio agua, no le dio tregua. Y jamás lo ignoraba. Si lo llamaba, si le buscaba, ahí estaba. ¿Qué querés? No importaba a qué hora de la noche, no importaba la situación. Puede haber estado ese hombre o esa mujer trabajando en un lugar bien delicado, pero si encontraba un momento para comunicarse con el amado, lo hacía. Yo digo, Padre, danos enamoramiento, Señor, para contigo, hombre. Y fíjese que eso es lo que el Señor pide a su iglesia. Yo tengo algo contra ti, dice el Señor, que has dejado tu primer amor. ¿Y cuál es el primer amor? ¿Acaso no es esa cosa de los enamorados, pues? Ese es el primer amor. ¿Sí o no? David conservó su primer amor. Fíjese que ese hombre estaba siendo perseguido injustamente por celos, por envidias. Pobrecito el hombre, hermano, no miraba la suya. El hombre le había dado, no le daba tregua. Ya andaba el pobre hombre de aquí para allá, ¿no? En el desierto, tratando de salvar su vida. Pero cuando yo me topo con esta oración de él, léalo. Y ahí dice que el hambre de él era la presencia de Dios. Era el deseo de David, ver a Dios, verlo actuar en su vida. Y bueno, Dios responde a esas peticiones. Así que como podemos darnos cuenta, hermano, el ayuno y la oración es algo que va implícito en el anhelo y en el desear un don. ¿Ha ayunado alguna vez por algún don usted? Ay, hermano, si escasamente ayuno.
Por eso es lo que dice Santiago 4:2. Por eso es que no lo recibís, porque no lo pedís. Y no lo pedís con aquella perseverancia, con aquella cosa agónica, como llevó aquella mujer, ¿verdad? Aquella viuda a decir, dame justicia. Y insistí hasta que ya no pudo más aquel hombre, ¿no? Y dijo, voy a darte lo que pedís porque ya me sos molesto. Entonces, hermano, Dios no se molesta si usted lo agarra a Dios así con aquella insistencia. Él encantado, él maravillado de tenerlo ahí a usted arrodillado o sentado, acostado. Yo no sé qué posición ocupa usted para orar. Yo no soy dogmático en eso, ni tampoco la Biblia habla, ¿verdad?, de la posición, más la actitud del corazón. Entonces, una de ellas es el hambre que usted tenga para con Dios. Dios responde a esa hambre. De madrugada te buscaré. ¿Con qué propósito? Para ver tu poder y tu gloria. ¿Ve? Que esos son principios para activar los dones. Cuando nosotros anhelamos y deseamos algo. Quiero que busquen Hechos 13, por favor. Hechos 13, tenemos a una iglesia local en oración y ayuno, pidiendo dirección del Señor, pidiendo guianza, y el Espíritu habla, y ahí se dan a manifestar los dones de revelación, los dones de inspiración. Allí en Hechos 13, ahí tenemos la iglesia que estaba en Antioquía, donde dice que habían profetas y maestros. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, es decir, teniendo un servicio, así como el que estamos presentando hoy en este momento. Aquí estamos ministrando al Señor, hermano. ¿Me escucha? Aquí estamos ministrando al Señor con la alabanza, con el canto, ¿verdad? Con la adoración, con la oración. Ministramos al Señor con la palabra, etcétera. Entonces, ellos estaban en un servicio así como nosotros, ¿verdad? Y dice, ministrando estos al Señor. ¿Y qué dice allí? Ayunando. Por eso le digo yo que el ayuno es como una herramienta que podemos nosotros utilizar para ver el poder de Dios manifieste en nuestras vidas en los dones del Espíritu. Y claramente así fue, hermano, porque después de eso que dice, ministrando estos al Señor y ayunando, ahí empieza la manifestación. ¿Y qué les dije que eran los dones? Las manifestaciones del poder de Dios. Pero se preparó el ambiente, ¿verdad? Una iglesia que oraba, una iglesia ayunando, y vino la manifestación. Dijo el Espíritu Santo, obviamente no el Espíritu Santo hablando así, ¿verdad?, de una forma incorpórea, así, no. Utilizando ¿a quiénes? A profetas. Porque ahí claramente dice que en esa iglesia había maestros y profetas. Entonces es lógico pensar que el que tiene el ministerio profético son los canales que Dios ocupa para dar mensajes. Y ahí lo vemos, ¿verdad? Y dice, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Se da cuenta cómo podemos nosotros activar los dones? Oración. Y metámosle otra palanquita más a la oración. Ayune. Le voy a contar una experiencia que yo tuve hace años, antes de recibir la experiencia pentecostal. Yo miraba, hermanos, a los hermanos fluir en el poder de Dios. Y yo empecé a desear aquello. Yo empecé a buscar a Dios. Me recuerdo que visitaba bastante un lugar donde se oraba, ¿verdad? Siempre de hermanos de la congregación. Había una hermana que tenía un lugar donde llegaban hermanos de la congregación nuestra y orábamos. Yo era fiel ahí, hermano. Yo los miércoles, yo me iba, yo ayunaba,
¿verdad? Y yo le decía, Señor, yo quiero esto, Padre, yo quiero estas manifestaciones preciosas de tu Santo Espíritu. Y yo no sé cuánto tiempo estuve pidiendo, hermano. Yo tenía quizás unos 18 años cuando el Señor empezó a despertar en mí esa hambre y esa sed por su presencia. Y me maravillaba cuando de repente llegaba la hermana que fluía en los dones de inspiración y de revelación, que me decía el Señor a través de esa boca prestada, ¿no? Yo voy a saciar tu hambre, yo te voy a usar. Y el Señor empezaba a decirme cosas, ¿no? Llegaba también a la iglesia en los tiempos de oración, hermano. Nunca me gustó sentarme atrás, ¿verdad? Siempre llegaba adelante. Obviamente, tenía obviamente mi tiempo, ¿no? Estaba estudiando para ese entonces, no estaba esclavizado a un trabajo. Yo entiendo que a veces se llega tarde por eso, ¿verdad? Porque algunos hermanos llegan tarde, etcétera. Pero hay gente por haraganes, hermanos, llegan tarde, ¿verdad? Pero no son todos así. Bueno, ya cayó la pedrada, ¿verdad? Que la dimos. Entonces, hermano, a mí siempre me gusta. Yo siempre tenía mi lugar. Usted conoce su lugar, donde se sienta. Como que compra el lugar ahí el lugar. Y ya los hermanos hasta saben dónde vos te sentás. Porque si preguntan por ti, voy a ver, dice la persona, y ve precisamente el lugar donde vos solés sentarte. Yo tenía mi lugar, mi tercer banca, ahí era en la orilla, hermano. Yo allí me oraba, buscaba de Dios, y siempre Dios tenía el detalle de ocupar hermanos y hermanas que oraban por mí. Y siempre me decían, yo voy a usarte, Freddy. Yo voy a usarte, yo tengo esto para ti. Y el Señor empezaba a revelarme propósitos para mi vida, ¿verdad? Pues un día, hermano, yo me recuerdo que era para la Semana Santa. Era para la Semana Santa. Antes de esa Semana Santa había estado también en ese lugar, esos miércoles, porque yo no faltaba esos miércoles, ¿verdad? Me recuerdo que llega una hermana usada por Dios y me dijo, clama, porque muy pronto yo te voy a responder y todos sabrán que yo estoy contigo, me dijo el Señor. Así fueron las palabras. Y todos van a saber que yo estoy contigo, me dijo. Bueno, y yo me fui con aquella palabra, ¿verdad? Mire, hermano, Betel tenía, donde yo me congregaba, ¿verdad? La Semana Santa, los días viernes y sábado, era de pasar todo el día ahí en la iglesia. Ellos empezaban a las 9, ahí daban el almuerzo, total que no había necesidad de irse, porque ahí pasábamos en una coinonía de mañana a tarde, ¿verdad? Bueno, pasó el Viernes Santo y yo con aquella cosa, hermano, con aquella hambre, pero usted no sabe con qué anhelo yo pedía y estaba en la expectativa, porque yo decía, hoy puede ser el día. Pues pasó el viernes, ¿no? El día sábado había un matutino en una iglesia que estaba cerca, y por cierto está todavía ahí por la casa. Zoar se llama esa iglesia, ¿verdad? Zoar. Entonces me fui yo, no me recuerdo si fue mi madre conmigo, la cosa que fuimos al matutino, hermano. Pero yo con aquella insistencia, Padre Santo, yo quiero experimentar tu poder, yo quiero experimentar tu gloria, yo quiero ser testigo, Señor, de ese poder maravilloso. Bueno, hermano, ese sábado a las 9 yo ya estaba en el templo, ¿verdad? Había tenido el matutino y a las 9 ya está. Imagínense mi hambre. Cualquiera puede haber dicho, si ya fuiste al matutino, vos para qué te vas a ir a meter a las 9 de la mañana a la iglesia y hasta en la tarde descansar un rato. No, había un hambre que me hacía buscar hasta que encontré. Lo que le quiero decir que esa mañana fue bien fuera de serie, hermano. Fíjese que estaba yo adorando, estábamos cantando, ¿verdad? Alabanzas, signarios inspirados, porque es lo que más se cantaba, ¿verdad? Allí en Betel. Entonces estábamos inmersos en la alabanza cuando de represto viene un hermano y me agarra por detrás, aquí en la parte del hombro, y me sacude. Y yo me desconcentré, pues, oye, ¿qué pasó acá, verdad? Porque no me dijo nada. Solamente llegó a sacudirme. Solo llegó a sacudirme el hermano, ¿verdad? Y yo me quedé un poco asustado, ¿verdad? Y me le quedé viendo, pero el hermano estaba orando, pero no articuló ni palabra alguna, solamente me sacudió el hombro. Bueno, pasó la mañana, pasó parte de la tarde, como a las 6:30, hermano. Los hermanos que estaban dirigiendo dijeron,
Pónganse de pie, hermanos, tomémonos de las manos y cantemos cuán grande es Él. Y empezamos a cantar la alabanza, cuán grande es Él. Cuando de repente, hermano, yo estaba con mis ojos cerrados, cuando de repente yo sentí 3 dedos que se posaron en el hombro que me zamangueó ese hermanito en la mañana. Yo dije, quizás el hermano ha vuelto otra vez. Yo sentí 3 deditos, hermano, aquí. Pero mire, hermano, yo sintiendo esos 3 dedos y como que un resorte me pusieron en los pies. Empiezo a danzar. Empiezo a danzar, hermano, y yo salgo de la banca, hermano, y el Espíritu me lleva al altar, aquí abajo del altar. Y yo iba así, hermano. Cuando yo voy llegando al altar, que ya estaba por llegar al altar, yo recuerdo que había un gran púlpito de madera por ahí en medio. Cuando yo voy llegando ya casi al altar, yo siento, escuche bien lo que le voy a decir, que algo del cielo desciende y se me metió de cabeza a los pies. Yo cuando leo en la escritura que dice, y vino el Espíritu Santo sobre Sansón o sobre Saúl y fueron mudados en otro hombre, yo sé lo que es eso, porque yo lo viví. Yo lo viví. Yo viví esa experiencia. Yo fui mudado en otro hombre, hermano. Yo fui mudado en otro hombre. En ese momento aquello, porque era como, yo no sé cómo explicarle, era como yo me sentía como que fuera una vasija que estaba siendo llenado, pero de arriba venía aquello. Y yo sentí que descendió y empezó a llenar todo mi cuerpo. Cuando eso sucedió, hermano, yo ya no tuve control de mi cuerpo. Yo me giré. No fui yo, sino que yo sentí que lo que se había, voy a ocupar esta palabra, que se había como posesionado de mí, ¿verdad? Ocupó mi cuerpo, ocupó mis manos y mis pies. Como yo iba dándole la espalda al pueblo, el Espíritu me hizo girar, pero de una forma violenta, hermano. Yo iba así y me hizo girar. En el momento que yo giro, yo sentí que mi mano se levantó y empieza a señalar a la iglesia. Cuando yo empiezo a señalar, pero en todo eso yo danzando, hermano, yo danzando y sintiendo ese poder encima de mí, no encima, y no en todo mi ser. Y que estaba tomando control de mis manos, de mis pies y todo, porque yo sentí que me giró. Y empecé, hermano, y cuando yo levanto las manos, vino la experiencia pentecostal. Empecé yo a hablar en otras lenguas, hermano, pero de una forma tan fluida que yo decía, ¿pero qué está pasando aquí? No era yo, era mi voz la que me oía, pero eran diferente idioma, eran unas palabras que jamás había oído. Pero Dios estaba ocupando que mi garganta, estaba ocupando mi voz para articular un mensaje. Hermano, yo estaba regañando a la iglesia. ¿Por qué le digo que estaba regañando? Porque sentí que el ser que estaba dentro de mí, que ahora sé que se llama Espíritu Santo, estaba enojado. Y manifestó su enojo a través de mi rostro. Aunque no me crea, manifestó su enojo a través de mi rostro. ¿Por qué lo digo? Porque inmediatamente yo sentí que me mudé. Yo fruncí esto que uno tiene aquí en medio. ¿Cómo se llama? El sueño o ceño, ¿cómo se llama? Sueño. Yo lo fruncí, sentí como que había ira, enojo, no ira, sino un enojo, y empecé a hablarle, hermano. Pero mire, hermano, yo me paseaba para acá, y así me tenía el Espíritu, mire, ir y venir, pero
hablando con una autoridad que yo no la tenía. ¿Cuándo yo iba a alzar la voz, hermano? Si yo tenía problemas con esto de que era muy tímido, pues. Era muy tímido, muy cohibido, no era muy sociable, todavía me cuesta, hermano, todavía. Usted se da cuenta que yo no soy mucho de andar en grulla, ¿verdad? Siempre he sido así, ¿verdad? Y bueno, es algo con lo cual el Señor ha lidiado conmigo, ¿no? Pero por eso le digo, no era yo, porque cuando yo iba a estar regañando, cuando yo iba a andar hablando a tanta gente, mire, la iglesia estaba topada, abarrotada, hermano, era ya la noche. Había caído la noche, la gente había llegado, ¿verdad? De las tardes y todo. Y mire, hermano, todo el mundo se cayó. Los que estaban cantando se callaron. Todo el templo se cayó. Mientras tanto, yo estaba, pero exhortando a la gente, hermano. Mire, hermano, cuando después de la exhortación y la gran regañada que el Espíritu Santo dio a la gente, por eso es que ya me quedó a mí eso. No, usted le da risa, pero es cierto. Yo así he entrado yo en conclusión que quizás por eso yo regaño mucho. Porque ahí me quedó ya eso a mí. Ahí me quedó. Es que viera, hermano, si yo sentía que estaba enojado y el Espíritu Santo ocupó mi rostro para manifestar su enojo. Yo sentía enojo, pero no era yo. A mí no me habían hecho nada, hombre. Si empezando estaba en el Evangelio. ¿Ah? Pero yo sentía un enojo de alguien y estaba exhortando y regañando a la iglesia, lo que es suyo, ¿no? Pues después que terminó eso, hermano, yo volví a sentir esa experiencia que ese ser me deja. Fíjese, hermano, yo bien cabal sentí que lo que se había bajado subió. Yo bien cabal sentí como cuando uno enrolla una sábana, hermano, de abajo para arriba. Yo sentí que así iba, dejando mi cuerpo, y se fue. Salió por la cabeza. Cuando sale, yo caigo así, mire, pero mire, hermano, un desfallecimiento que yo no tenía fuerzas para pararme, yo no tenía fuerzas para levantarme. Yo me sentía como que había pasado un tráiler encima de mí. Débil, pero débil queda uno, hermano, con esas experiencias espirituales. Y me recuerdo que llega una hermana y me dice: el Señor, ¿verdad? Aquí está lo que me pedías y te voy a dar más. Mire, hermano, luego la hermana, bueno, me dijo muchas cosas que yo no se las puedo contar porque son personales. Y yo, como pude, me agarro del púlpito de madera, hermano, y me levanté. Y yo, como pude, llegué a donde estaba sentado. Y los hermanos siguieron cantando, volvieron a cantar una vez más. Cuando ellos empezaron a cantar, yo estaba sentado. Yo volví a sentir otra vez que aquello desciende del cielo, hermano. Volví otra vez a sentir que volvió otra vez a llenarme. Y volví otra vez a hablar en lengua, sino que ya no era para la iglesia, sino que era algo personal, era yo. ¿Verdad? Que yo me estaba escuchando hablar otra vez en lengua, pero otra vez yo sentí que aquello que me había dejado, que me había así dejado, pues, yo sentí que regresa otra vez con fuerza a mí. Vuelvo otra vez a hablar en lengua. Y aquí hay algo maravilloso. Ya no volví a sentir esa sensación desde que se fuera. Ahí se quedó. ¿Por qué Dios permitió esa experiencia? Yo no lo sé. Era tanta mi hambre por las cosas espirituales que me llevó a esa experiencia, hermano. Muy particular y singular. De sentir cómo el ser espiritual, que es el Espíritu Santo, entra y te puede dejar. Yo sentí esas dos sensaciones. Cómo entra y cómo sale.
Pero cuando salió, ya le digo, yo me desplomé. Y cuando yo escucho los profetas, ¿verdad? Que cuando los toma el espíritu y que desfallecen y que caen ahí postrados, yo digo, si es cierto, digo yo, o sea, a mí me pasó eso. Hoy ¿ha leído usted la palabra donde está con Juan? Que tiene una revelación de Jesús y que cae como muerto. Daniel, otro que cae y que queda hasta enfermo por no sé cuántas semanas quedó enfermo. Daniel de la gran revelación, hermano. Porque el cuerpo nuestro no soporta el poder de Dios. Por eso es importante la transformación de esta vasija. Por eso es que estamos esperando la redención del cuerpo. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que nosotros podamos estar ambientados a esa clase de atmósfera en la cual vamos a estar permanentemente, hermano. ¿A qué clase de atmósfera me refiero? A Dios mismo. Por eso es que este cuerpo que es débil necesita morir. Y si no se muere, pues si sucede rapto, habla de una transformación. Porque tiene el Señor que preparar nuestros cuerpos para que cuando estemos en la presencia de Dios, no vamos a estar todos desmayados ahí, hermano. Que el Señor hablando y nosotros boqueando ahí, ¿no? No, por eso es que el Señor nos quiere dar fuerza en nuestro cuerpo para soportar el poder de Dios. Y yo experimenté que este cuerpo no soporta el poder de Dios. Es una debilidad que yo no le puedo decir, no le puedo explicar cómo es. Pero es algo espiritual, como que te consume toda la energía de tu cuerpo y te lo deja pero débil, completamente débil. Pero ya le digo, mire hermano, cuando yo iba saliendo de Betel, de la iglesia, toda la gente se me quedaba mirando, pero bien extrañada, y se me quedaban viendo, y se me vino la palabra, y todos sabrán que yo estoy contigo. Dios cuando dice algo lo cumple. Dios es fiel a sus promesas. Si Él te ha prometido algo, espéralo porque te va a llegar. Y si te lo ha confirmado por diferentes medios, pues gloria a Dios, porque es la forma como las cosas son serias para Dios. Y que no te está mintiendo. No, jamás te va a mentir Dios, ¿verdad? Pero Él tiene eso de confirmar. Y así pasaba conmigo. Donde quiera que yo iba me encontraba con personas que me decían: yo voy a saciar tu hambre, yo voy a saciar tu hambre. Y las últimas palabras fueron esas: y todos sabrán que yo estoy contigo. Y así fue, hermano. Públicamente yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo. No fue en secreto, porque en secreto estuve pidiendo con ansiedad, con hambre, con ruego, con ayuno, con búsqueda. Y bien dice la Escritura: tú me pides en secreto y yo te voy a responder en público. Mira, hay palabras con las cuales yo digo: Padre, gracias por esta bendita palabra, que es verdad, que es real. Que cuando uno busca a Dios en secreto, aunque no anden buscando publicidad, aunque no anden buscando cosas, Él te pone en tarimas. Él te exhibe. A Él le place exhibir a una vasija que ha sido formada en secreto. ¿Me escuchó, hermano? Entonces yo aprendí tantos principios espirituales que hasta hoy me siguen ayudando. Cómo el Señor trabaja, cómo Dios responde a nuestra hambre. Por eso le digo, ¿cómo podemos activar lo sobrenatural de Dios en nuestra vida? Pues hermano, buscando a Dios en oración, métase en ayuno, búsquelo con insistencia. Y yo le digo, Dios lo va a sorprender. En cualquier reunión. Mire, hermano, ese sábado fue sábado de gloria inmemorable para mí. Yo nunca lo voy a olvidar porque fue un sábado de gloria. Fue de gloria para mí, hermano. Yo vi la gloria. Yo vi que el cielo se abrió. Fue algo maravilloso. Y yo lo que le puedo decir es que búsquelo. Porque eso no es solamente para una persona específica, hermano.
es para todo aquel que tiene hambre. Porque la bienaventuranza de Mateo 5, hermanos 6, es para todos. Bienaventurado el que tiene hambre y sed. ¿Y cuál es la bendición? Y yo te saciaré. Dios cumpla su palabra. Dios desea que usted tenga hambre por las cosas espirituales. Lo demás, hermano, viene añadido. ¿Me escuchó? Yo tengo tan presente estas palabras de la palabra de Dios cuando dice: deleítate en Jehová. Deleítate en Jehová y Él va a conceder los deseos de tu corazón. Busca primeramente el reino de los cielos, porque no te va a faltar la comida ni el vestido. Yo no te digo que no pasa uno valles difíciles, que uno no tiene privaciones en la vida como creyente, que no pasa situaciones duras, porque cómo no, yo las pasé, pero no las pasé yo solo. Yo tenía el Espíritu Santo y lo tengo, y ahí está. Y ahí está, hermano. Y no sabe qué maravilloso es saber que nosotros somos ese templo, esa casa donde Él habita. Que aunque usted se pueda sentir solo, yo he experimentado eso. Aún en medio de gente, yo he experimentado soledad, porque es parte del liderazgo, fíjese, hermano. Yo he aprendido eso. Uno tiene que saber lidiar con eso. A veces la gente que anda con mucha gente alrededor son las personas más solas que hay. ¿Me escuchó? En lo físico, no, en lo natural, ¿verdad? Entonces, uno puede sentirse en esa sensación de soledad, pero no es así. Tú debes de estar consciente de que dentro de ti, yo no sé cómo, es que el que no conoce límite, se limita en tu cuerpo. Yo no sé cómo. Yo no me explico cómo aquel que sustenta el universo, que lo mantiene en pie, que lo mantiene en vida, se limite dentro de tu cuerpo. ¿No le parece fascinante? Dios es fascinante. Dios quiere que usted se enamore de Él, que no solamente conozca letra, sino que tenga experiencias con Él. Amén, iglesia. Póngase de pie. Padre Santo, que cada uno de los que estamos aquí reunidos tengamos hambre por ti. Que esto que tú me has permitido compartir haya provocado hambre en mis hermanos, Señor. Yo sé que las experiencias, Señor, que tú nos permites tener no es para edificación propia solamente, sino para retar a otros a que te busquen, porque tú te vas a dejar encontrar por ellos. Señor amado, estamos viviendo tiempos muy peligrosos, muy hostiles, de mucha ansiedad, de mucho temor, de mucha zozobra. Pero tú no nos quieres que seamos víctimas de este sistema, porque somos simplemente peregrinos en él. Tu palabra dice que estamos sentados contigo ya en lugares celestiales. Que yo no solamente soy ciudadano de este país que me ha cobijado y al cual yo amo, sino que también soy ciudadano del reino celestial. Y por lo tanto, Padre de la gloria, soy partícipe de toda esa riqueza espiritual que emana de ese reino. Y no solamente yo, sino todo
mis hermanos, todos aquellos que te aman, todos aquellos que un día confesaron tu nombre, todos aquellos que un día dijeron: Jesús, ven a mi corazón, te recibo como mi Señor y Salvador. A todos ellos les he dado la promesa. A todos les he dado la bendición de ser hechos no solamente hijos de Dios, sino también herederos de esas bendiciones espirituales, y poder disfrutarlas a plenitud, no a cuentagota, sino a plenitud. Pero yo he aprendido, Señor, que para poder disfrutar a plenitud de esas bendiciones hay que tener hambre por ellas. Hay que tener hambre de ti, Señor. Padre mío, despierta el apetito en este pueblo. Despierta el apetito en este pueblo. No por las cosas temporales que aquí van a quedar, sino por las cosas espirituales que van a estar con ellos en esta vida temporal y van a continuar en la eterna. Despierta el hambre. Despierta el hambre. Despierta el hambre en este pueblo, Señor. Por ti, Padre de la gloria. No por lo que tú les puedas dar, aspectos económicos o cosas materiales, sino cosas espirituales, Señor. Esos maravillosos dones están a la disposición de nosotros. Están en nosotros. Pero tú nos estás diciendo: quiero que los activen. Quiero que los activen. Que ustedes no solamente salgan de la ignorancia, que conozcan el don, que sepan cómo usarlo, sino que también procuren esos dones. Que tengan hambre por esos dones y que esa hambre los lleve a una búsqueda. Una búsqueda con ansiedad por las cosas maravillosas de Dios. Porque Él va a responder a esa clase de personas que tienen hambre y sed de ti. Tú vas a responder. Tú vas a responder, Señor. Yo he sido testigo de eso, de cómo tú respondes al hambre de tu pueblo, de tus hijos. Que este pueblo sea testigo de tu poder y de tu gloria. Que ellos puedan manifestar el poder glorioso de Dios a un mundo agónico, a un mundo que está en oscuridad y que avanza en destrucción inevitable. Que mientras tu iglesia esté aquí, que nosotros podamos ser instrumentos en tus manos y que tú puedas ocupar nuestra boca para inspirar a otros que han perdido el propósito, que han perdido, Señor, el rumbo de su vida, porque están en situaciones difíciles y adversas. Nosotros tenemos el remedio. Nosotros somos portadores de esa bendición. Quiero que en esta noche se presente ante Dios al cual usted le sirve y en cuya presencia está, y le diga: papá, aquí estoy, úsame. Dígaselo: papá, aquí estoy, úsame. En esta última generación, Padre, porque puede ser que sea la última generación en la cual nos encontramos. Úsame para la gloria de tu nombre. A donde quiera que vaya, tú me envíes, allí iré, Señor. Pon tus palabras en mi boca. Palabras que consuelen, palabras que edifiquen, palabras que animen y que levanten al caído. Palabras vivificantes, no producto del hombre, de la capacidad humana, sino palabras que vienen de lo alto, inspiradas por la mente de Dios y vocalizadas por bocas prestadas. Padre eterno,
Tú quieres usar estas zarzas. Tú quieres usar, Señor, estos instrumentos. Tú quieres revelarte a través de ellos, Padre de la gloria, allí donde tú los tienes. En sus hogares, en las comunidades donde están, en sus colonias, en sus trabajos, en sus centros de estudio, en cualquier lugar, allí va Dios con ustedes. Ustedes son el arca. Ustedes portan la presencia del Dios vivo, del Dios todopoderoso, del creador del cielo y de la tierra. Ustedes llevan consigo la presencia misma de Dios. Ustedes son como esa arca del pacto. Permitan que Dios hable a través de ustedes. Permitan que Dios hable a través de ustedes. Dígale: Padre, aquí está mi boca, aquí está mi voz. Tal vez no goce de mucha elocuencia, tal vez mi voz no sea muy melodiosa, pero a ti no andas buscando eso, Padre. Tú andas buscando gente hambrienta y sedienta para saciarla. Provoca sed y hambre en este pueblo. En estos tiempos difíciles, provoca hambre y sed en este pueblo por las cosas espirituales, y que podamos ver la gloria de Dios manifiesta. No solamente en estas cuatro paredes, sino donde quiera que tú nos mandes, donde quiera que estemos. Seamos hombres y mujeres de cambio, que influyan a otras personas, que toquen a otras personas para bien. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, yo oro por cada hermano y hermana aquí presente. Despierta el hambre, despierta la sed. Y yo sé, porque sé que tú los vas a sorprender mucho más allá de lo que ellos han pedido. Busca, tú los vas a sorprender, Señor. Tú los vas a sorprender. Tú los vas a sorprender. Porque eso es lo que está pidiendo Dios simplemente de ti. Que te dejes usar, que no cuestiones. Tú le perteneces a Dios en calma, espíritu y cuerpo. Tú le perteneces a Dios. Tú tienes el sello de propiedad. Hijo mío, tú eres mío, 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 mío. No solo porque te creé en el vientre de tu madre, sino porque te compré con la sangre de mi hijo. Tú me perteneces. Tú tienes mi sello de propiedad 2 veces. Deja que yo use esa vasija. Deja que yo te use. Préstame tu boca, porque yo voy a hablar palabras de vida. Préstame tu boca, porque yo voy a hablar palabras de bendición. Palabras que no conocías. He aquí yo pondré palabras en tu boca y la darás a conocer a mi pueblo. Hoy declaro a este pueblo profetas del Dios Altísimo. Profetas del Dios Altísimo, que se levanten en esta generación y porten tu palabra de vida en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Se ha hecho que en este año ellos puedan ver tu mover en sus vidas. Que en este año sea el año de lo sobrenatural en su vida. Que en este año puedan ser testigos, no solamente de oídas, sino oculares, de vista del poder glorioso del Eterno.
que este pueblo se levante en profecía, que ejerzan el don de profecía con liberalidad. Donde quiera que vayan, donde quiera que se encuentre, que sean sensibles a tu Espíritu Santo y pongas esa palabra inspirada en su boca. Porque está escrito: abre tu boca, porque yo la llenaré. Abre tu boca, profeta de Dios, donde quiera que vaya, porque Jehová tu Dios la llenará con palabras de vida. Sorprendido te vas a quedar, sorprendida te vas a quedar, porque este año es el año de tu visitación. Este es el año de tu visitación, iglesia. Este es el año de tu visitación. Mientras el mundo danza en oscuridad, el justo como la luz de la aurora va de aumento en aumento. Mientras hay malas noticias en el campamento de los injustos, hay voz de júbilo, hay voz de salvación en la tienda de los justos. Gracias, Padre. Dele gracias. Dele gracias a papá. Amado hermano, amada hermana, dele gracias a papá. Dele gracias porque está en el lugar mejor. Está en su santa presencia. Las 24 horas del día, los 365 días del año, todos los días, yo estaré contigo, dice el Señor. No estás huérfano. Tú eres un hijo adoptado por el Eterno, por la gracia de nuestro Señor Jesús. Siéntase bienaventurado por esa afiliación que mi Padre le ha dado. Qué privilegio de ser llamados hijos tuyos. ¡Oh, Creador! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio el ser usados por ti! ¡Qué privilegio de ser usados por ti! ¡Qué privilegio! Lo que el mundo quizás no dio centavo, lo que el mundo menospreció, lo que el mundo desechó, es lo que el Padre está utilizando para glorificar su santo nombre. Lo vil, lo menospreciado para el mundo es lo que Jehová nuestro Dios ha escogido para vergüenza de los sabios de este mundo. Y tú eres llamado a eso. Gózate y alégrate, amada iglesia, amado hermano, porque tu Padre está contigo y tienes acceso a esas bendiciones. Pídalas, pídalas. Active lo sobrenatural. Active lo sobrenatural. Active lo sobrenatural. Buscando, tocando la puerta con insistencia, con ruego agonizante. Active lo sobrenatural.
porque serás saciado, serás saciada. Esa es la promesa. Esa es la promesa. Gracias, soberano. Mil gracias. Dele gracias al Señor en esta hora. Dele gracias. Dele gracias. Padre, agradecemos este tiempo. Ay, santo, que desearíamos que esto fuese eterno, pero se acerca ese día. Se acerca ese día donde no vamos a tener que despedirnos de nuestros hermanos. Se acerca ese gran día, papá, donde estaremos reunidos para ya jamás separarnos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Se acerca el día, se acerca el día. Donde ya no vamos a tener que dejar un templo, una casa de oración. Donde ya no vamos a tener que despedirnos. Donde ya no vamos a tener que decirnos nos vemos mañana, hermano, nos vemos la otra semana. Estaremos contigo por toda la eternidad. Y todos juntos disfrutando la bendición del Padre. Porque todos juntos vamos a entrar a tu gozo. Todos juntos entraremos a tu gozo. Ay, qué lindo será ese día. Oh, qué dicha si ese día fuese hoy. Oh, qué dicha. Oh, qué dicha. Tu iglesia dice: ven. La iglesia y el Espíritu dicen: ven, 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 Jesús. Aleluya. Bendito el Rey. Bendito el Rey. Bendito el Rey. Gracias, papá. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cuando se suben los videos. Asimismo, comparte este video con todos tus contactos y amigos para que sea de bendición con cada uno de ellos. Que Dios te bendiga.